Hola, gracias por escuchar y ver otro episodio de Politique con Ross. Hoy vamos a hablar de dos temas. Arrancamos con un tema clave, pero que a veces es un poco subestimado, la ideología política. ¿Sigue importando o ya estamos en la época de que nada nos importa, que solo nos importa que nos den resultados? En el segundo bloque vamos a analizar el enfoque de una nota periodística de la República. Como ustedes podrán saber, 5 mujeres aspiran a la presidencia de la República. Pero, ¿significa esto que realmente vencimos al machismo? Hoy es martes 19 de noviembre de 2025. Comenzamos. Bloque 1. Ideología política. Imagínense que se suben a un taxi y el chofer les dice: yo no creo en mapas, yo no creo en brújulas, yo no uso GPS, yo no uso Waze, yo no uso Google Maps, yo voy por donde a mí me parezca mejor, por donde me ronque. Así de absurda sería pues una política sin ideología. Y sin embargo, muchos partidos políticos, muchas figuras políticas, hoy se presentan como ni de izquierda ni de derecha, que son técnicos, no políticos. Pero la ideología sí importa, y importa muchísimo. Define con qué lente se ve el mundo, cómo se hacen los estudios, los diagnósticos, cómo se entienden conceptos, cómo se plantean soluciones, cómo se toman decisiones en momentos difíciles. Nos da pistas de cómo va a actuar una administración, de cómo va a actuar una diputada, un diputado, un munícipe. Nos dice por dónde van a ir en los momentos en que tienen que tomar decisiones difíciles. En Costa Rica, sin embargo, existe actualmente una desconexión creciente entre el discurso público de los partidos políticos y el contenido que tienen sus planes de gobierno. Algunas candidaturas se venden como antipolíticas, técnicas o de derecha, pero cuando se va a analizar las propuestas, todas terminan ubicándose en un centro o en un centro izquierda con programas sociales, con fortalecimiento institucional, con un enfoque ambiental o, por supuesto, con un enfoque de derechos humanos. ¿Qué explica este desfase que ha sido estudiado por varias universidades aquí en Costa Rica, la UCR, la UNA? Bueno, hay varias teorías. Hay un politólogo que se llama Otto Kirchheimer que hablaba de los partidos atrapatodo o catch it all. Son estructuras que diluyen su ideología para intentar atraer al mayor número de votantes posibles. Laclau o Chantal Mouffe explican que en tiempos en donde las personas no creen mucho en la política, prima la capacidad de generar identidades más que una coherencia doctrinal o ideológica. Por otro lado, autores como Hayek o Fukuyama dirían que este fenómeno es el triunfo del pragmatismo. El mercado político pone entonces a prueba lo que funciona y punto. Pero para el electorado esto es una mezcla que confunde. Por eso, por dicha, existen herramientas como los quizzes ideológicos que han salido en estos días de Apolítico CR o el Votómetro 2026 del Estado de la Nación, que les invito a que por favor vayan y los hagan. Son espacios en donde uno responde preguntas claves como de aborto, seguridad, impuestos, y te da una respuesta que dice con cuáles candidaturas coincides más. Esto ayuda a traducir entonces esas etiquetas que le ponen los medios a los partidos políticos en políticas claras. Según el votómetro, muchas personas se terminan sorprendiendo cuando ven que coinciden con ciertas candidaturas que jamás considerarían ideológicamente afín. Esto revela que nuestros prejuicios pesan más en la marca del partido que en las ideas. En Apolítico, además, podemos ver cómo las candidaturas dicen ubicarse en un lugar del espectro político cuando en realidad sus propuestas están totalmente en otro. Lo voy a poner por acá. En resumen, sí, la ideología importa, pero no basta con oír lo que dicen los partidos. Hay que mirar lo que escriben, lo que proponen y sobre todo lo que no dicen. En el próximo capítulo voy a intentar revisar eso precisamente, los nuevos planes de gobierno para el 2026 y cuál visión creo que le están vendiendo al país.
Bloque 2. Mujeres en política. 5 mujeres entre 20 candidaturas a la presidencia en esta campaña electoral. Eso es un récord histórico y representa el 25% de la papeleta. Excelente, pero ojo con las narrativas. La República tituló un artículo de la siguiente forma: el país ya pasó la página. Candidatas descartan que machismo pese en campaña política. No, la presencia electoral en una papeleta no equivale automáticamente a igualdad de género, igualdad de condiciones, ni a un contexto libre de estereotipos, sesgos y violencia política. La misma nota que dice pasamos la página recoge las voces de las candidatas que reconocen que aún existe violencia política contra las mujeres. Es una contradicción que tiene el mismo relato optimista de la República. Y las candidatas presidenciales, por supuesto que celebran el avance de la participación de las mujeres, pero coinciden que existen todavía muchos retos en el contexto político, como machismo, estereotipos. Sin embargo, Laura Fernández y Natalia Díaz dicen que el machismo no es un tema. Por eso me gustó mucho la frase o el enunciado que da Claudia Dobles, porque me parece que es muy contundente y se los voy a leer textualmente. Ella dice en este artículo que es importante señalar que en la política muchas veces a las mujeres se nos mide con una vara un poco diferente en relación con los hombres. No necesariamente por la propuesta y por el fondo, sino que muchas veces se nos critica o se nos juzga por cómo hablamos, por cómo nos vestimos, por cómo nos vemos. Y eso necesariamente no le pasa a nuestros rivales hombres. Me gusta mucho que una candidata tenga esta claridad respecto del tema de género. Recordemos, Costa Rica solo ha tenido una presidenta, Laura Chinchilla, 2010-2014. Esto es un dato que nos obliga a no confundir un avance con la llegada a la meta, ¿verdad? Si miramos además el poder legislativo, el dato es igual. Solo 4 mujeres han presidido la Asamblea Legislativa en 2 siglos de república. Rosemary Karpinski, del 86 al 87, Rina Contreras, del 2000 al 2001, Carolina Hidalgo, del 2018 al 2019, y Silvia Hernández, del 2021 al 2022. Además, en el Poder Judicial, solamente una mujer ha estado en la presidencia, Zarela Villanueva, del 2013 al 2017. Estos son logros puntuales en un mar de subrepresentación histórica. Y aquí nos ayuda la teoría feminista. Vamos a volver a hablar de Nancy Fraser, que nos advierte sobre el feminismo del reconocimiento sin redistribución. Podemos celebrar los símbolos, que son esto: la tal mujer llegó a la candidatura, 5 mujeres, 25% de la papeleta, pero no logramos remover las estructuras que producen una desigualdad real, material. Por otro lado, Judith Butler nos recuerda que el género opera como una norma, no solo como una identidad. ¿Por qué una norma? Porque regula quién es visto como sujeto apto para gobernar por la sociedad. Y Chantal Mouffe nos introduce al concepto de agonista, que es algo que está siempre presente en política: el conflicto. La democracia es el conflicto regulado, y los avances feministas por las luchas feministas provocan resistencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que más candidatas no borra la realidad. Siguen existiendo brechas en financiamiento, en cobertura, en participación, en liderazgo dentro de los partidos políticos. Solo hay hombres. Ahora, una comparación ideológica. Para el liberalismo, como Smith o Hayek, la igualdad se juega en campo abierto, en el campo del mérito, meritazgo. Si hay candidatas, el mercado político va a decidir. Así es como dicen Laura Fernández y Natalia Díaz. Vamos a ver qué decide entonces el mercado con ellas. Desde la tradición más crítica, con Butler o Gramsci o Nancy Fraser, el campo no está nivelado. Hay aparatos
o dispositivos culturales, de organización, que van moldeando las preferencias y las oportunidades. Y por eso se requieren reglas como las que ha tomado Costa Rica en temas de paridad, por ejemplo, pero también reglas en temas de financiamiento equitativo y en sanción fuerte contra la violencia política contra las mujeres. Esto para democratizar el poder realmente. Celebremos el 25% de candidatas, por supuesto, pero si naturalizamos lo que la República nos dice, que ya pasamos la página, y si creemos en esa narrativa, corremos un gran riesgo de despolitizar las barreras que todavía existen. Cierre. Hoy vimos que la ideología no es solo un adorno ni una antigüedad, es clave para entender qué va a ser una administración, qué va a ser una diputada, un diputado en el Poder Legislativo y que no se nos olvide, también qué va a ser una jueza y un juez. Vemos más mujeres en la papeleta, pero eso no basta si no se transforman las reglas del juego. Costa Rica sigue avanzando en paridad legislativa con reglas de alternancia y cuotas, pero el techo de cristal todavía está ahí, ¿verdad? Los puestos más altos como la presidencia del Congreso, la presidencia de la República, jefatura de fracciones, comisiones, todavía son en su mayoría de hombres. La paridad en el acceso debe emparejarse con paridad de poder. Eso es súper importante. En el próximo episodio de Politic con Ros, como les decía, vamos a diseccionar un poco o analizar un poco los planes de gobierno para las elecciones de 2026. ¿Qué nos prometen? ¿Qué nos dicen? ¿Y qué visión país traen por ahí escondida, verdad? Y bueno, muchas gracias nuevamente por ver este episodio. Espero que les haya puesto a pensar. Espero que les ayude a ser más críticos y más críticas con este tema de la política, porque la política la vivimos todos los días. Compartan, dejen su comentario. La política no se cambia sola, se cambia con crítica, con conciencia y sobre todo con mucho estudio y paciencia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.